Me pareció más que interesante poder leer y ver un poco el trabajo de Tomás Lifshitz, psicólogo. Tomás, ¿cómo te va? Buen día. Primero te saludo. ¿Cómo andás? Hola Daniel, ¿cómo estás vos? Muy bien Bien. por acá. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Decímelo bien para no cometer el mismo Es error. difícil, Lifshitz, Lifshitz. ¿Vos sabés que ese apellido? como el político de Santa Fe. Ah, claro, claro, el ex gobernador Lifshitz. Así es. Sí, ese apellido también había aquí en Corrientes. No sé si sigue habiendo o no, la verdad desconozco, pero sí recuerdo un médico con un parecido similar. Contame, ¿cómo te metiste a trabajar en esto que en realidad, y hoy con la pandemia está quizás más en boga, a trabajar desde la psicología con con aquellas personas que están en los videojuegos? ¿Cómo es? ¿Cómo fue todo? Mira, te cuento, la verdad es que fue una experiencia un poco curiosa cómo empezó todo, porque un equipo me llama y me contacta para empezar a trabajar con ellos, yo siendo psicólogo deportivo. Sí, Yo le digo de deportes tradicionales, sí, fútbol, básquet, vóley, handball. sí. Me dicen si podía empezar a trabajar con ellos, que le pasaba que no podían cerrar algunas partidas, que necesitaban quizás un enfoque psicológico en lo que les pasaba en el juego. Y ahí empecé a investigar yo un poco en el mundo, a ver cómo trabajaban los psicólogos dentro de los esports, y me di cuenta que había muy poca información respecto a esto. Y era Ujú, un mundo para explorar. ujú. Y la verdad es que es muy importante para los jugadores, los que quieren profesionalizarse y los que ya son profesionales dentro del ambiente de los esports. Ujú. Y ahí es cuando surge la idea del libro, yo buscando y recopilando información, y dije, ¿por qué no toda esta información que yo tengo brindarla al mundo y que los pro players y los Sí. que quieren profesionalizarse en este mundo tengan el acceso a este libro? Ujú. Y Vamos es a... por eso que Sí. salió con Planeta, la verdad que la editorial más grande de habla hispana, que se puede vender en toda Latinoamérica, España, y tuvo un alcance muy grande. Vamos a poner un parámetro aquí también. Vos tenés 25 años, yo tengo 45. O sea que hay una diferencia generacional importante. ¿Qué tipo de asesoramiento haces a esos chicos? Digo, ¿cuál es el punto de quiebre de aquellas personas que están en estos juegos? Y decir, bueno, ¿qué necesitan? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es un punto de quiebre tan importante cuando es algo que uno piensa que es excesivamente lúdico? Eh, el, el tema, el tema es que pasa a ser, ya deja de ser lúdico cuando pasan a ser profesionales con los que yo trabajo. Claro. Cuando pasa a hacer su trabajo y pasan a ser deportistas profesionales. Imaginémonos que ya se están pensando que se incluyan en las Olimpiadas dentro de unos años. No sé si las próximas o dentro de 8, más o menos, para que tengamos una dimensión de lo que estamos hablando. Ujú. ¿Sí? Claro. Y con la pandemia esto sucedió de que muchos deportistas de deportes tradicionales pasaron a jugar y entrar a este mundo también. Ujú. Sí, Y sí, sí. respecto a la pregunta de vos me hacías, Ujú. es importante, siempre se trabaja en relación a la demanda del paciente, del jugador. Ujú. Como pasa quizás con un paciente que viene en tu consultorio particular sin ser deportista, ¿sí? Ah. Y después de ahí van surgiendo otras cosas, obviamente. Ujú. Quizás a él puede ser que se ponga muy nervioso o esté muy estresado, casi en una situación de burnout, y lo que nosotros hacemos es ir trabajando eso y ver por qué sale, dándole diferentes herramientas y estrategias para que pueda sobreponerse a esos momentos. Ujú. A El, ver, psico sí. sí, No, termina el concepto, porque me parece interesante. el psicólogo del deporte lo que hace Mm, es trabajar sobre las debilidades y potenciar las fortalezas también, no mm. solo sobre un padecimiento en ese sentido. Esta clase de deportes no tradicionales, como lo decís vos, como alguno quizás pueda denostarlo diciendo los videojuegos, no, es una realidad que hoy atraviesa y uno si quiere negarlo puede negarlo, pero que existe, existe. Claro. Te consulto, en esto, ¿es lo mismo el trabajo con una persona de esta naturaleza que con un deporte individual tradicional? Digo, ¿es lo mismo, tiene el mismo nivel de debilidades que un tenista o también se asocia a algún deporte grupal? Depende mucho cada deportista y cada videojuego. Hay videojuegos, por ejemplo, el Counter-Strike, que son en equipos de 5, y lo podríamos asimilar en un punto al de handball. Pero si hablamos en relación a la comunicación, es distinta la comunicación física en el que se están viendo, en el que cada uno está viendo después a la pantalla, pero se interactúan a través de micrófonos o se escuchan. ¿Entendés? Es como Ujú. que siempre hay puntos de encuentro y de desencuentro dentro de esto.
Ujú. ¿La cabeza del deportista de deportes tradicionales es distinta a la del competidor de deportes tradicionales? Cada cabeza en sí es distinta a la otra. Ajá, No existen parámetros particulares. Hay muchos que hasta practican deportes tradicionales y a la vez pueden ser pro players o estar queriendo serlo, ¿se entiende? claro, Ambos llevan sí. muchas horas y muchas horas de entrenamiento también, no es solo jugar. Para que Mm, entendamos una cosa, entrenan más o menos alrededor de 8 horas por día. Y hablamos solo de entrenamiento, cuando después también hay competencia. claro, Hasta claro. quizás entrenen más que los jugadores de primera de cualquier equipo de River, Boca o lo que entendamos. Bueno, vos Tomás quizás va a estar más actualizado que yo, pero me estoy imaginando, me lo estoy viendo aquí nada más que el Kun Agüero, que en todo este tiempo estaba full con los juegos, un poco así también, Claro, ¿no? sí, hay muchos. Sí. El Peque Schwarzman también estuvo Mm. jugando, Guido Pela, Paulo Dybala, para que entendamos que también son de distintas ramas lo que está sucediendo Sí, ahora. sí, 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 sí. En esta suerte de juegos virtuales, ¿predomina alguno en particular o cuáles son la naturaleza de los juegos? Digo, ¿va de lo lúdico de cartas o de acción de otra naturaleza? ¿Cuáles son? Hay de todo, desde fútbol, básquet, de manera virtual, que es el FIFA, el PES o el NBA, hasta shooters, que puede ser el Counter-Strike, o juegos Sí. como el League of Legends, o Rocket League, hay de toda la naturaleza posible, o Fortnite mismo, Mm, sí. que son Battle Royale. Claro, claro, sí, 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 he visto, he visto, he visto. Siempre se habló como el deporte, un ámbito ideal para sociabilizar el contacto con el otro. Sí. En estos deportes no tradicionales, ¿se da eso o es una carencia del mismo? No, se da y pasa mucho que ahora nosotros creemos que eso no es sociabilizar. Pero la verdad es que el mundo crece constantemente y nosotros tenemos que asimilarlo y entenderlo, que es muy Sí, difícil porque el mundo va más rápido que nosotros en ese sí. punto. Ujú. Y existen muchos prejuicios en torno al mismo. Y tenemos un prejuicio de los gamers, que en el libro solo explico un poco cuáles son los 5 prejuicios, que igual hay muchos más Claro. en torno a esto. Y la idea es poder deconstruirlo. Cuando hablamos de construir, es de construir muchas cosas. Y una de estas creo que también es, porque es el futuro, es lo que viene. Mm, Eh, sí, y en relación a lo que vos me decís, es un modo de sociabilizar. Hay muchos que quizás a través del uno a uno no se sienten más tan cómodos, pero a través del jugar de los videojuegos se sienten cómodos. Y no hay que ser prejuicioso en ese punto, sino que es la comodidad de cada uno y hay que entenderlo. Y también se da un lugar de sociabilización, de amigos, que es muy importante. ujú. Y más abierto, digo, en el sentido de decir, al estar en una plataforma puedes estar con amigos que hasta que no conoces, digo, de otra parte del mundo. Que no conoces físicamente, porque después hasta puedes contarle cosas mucho más importantes porque te sentís en con Ujú. otra seguridad, con otra confianza frente a él, que quizás no con algún amigo que tenés físico, ¿entendés? Porque se generan distintas relaciones entre cada uno. En tu vida habrás experimentado, o no experimentado, digo, sino habrás conocido pacientes de toda naturaleza. ¿Cambia la visión de un tipo que está en una consola todo el día, en los juegos, al respecto de otra persona que tiene otra vida más tradicional? Sí y no, porque Mm, tenemos que pensarlo, a ver, si lo comparamos quizás con un trabajo de oficina, yo trato de utilizar mucha esa analogía, mm, ¿cuál es la diferencia en estar 8 horas enfrente de la computadora? ¿Se entiende? sí. Porque se ve como que están 8 horas enfrente de la computadora. La idea del psicólogo es trabajar interdisciplinariamente en ese punto y también Mm, que generen, que no solo sea el videojuego, que lo entiendan como un trabajo y que de ahí puedan salir y hacer otras actividades. La actividad física es muy importante, la parte de la nutrición también, pero ahí está es cuando los propios deportistas, o los gamers en general, tienen que entender que hay otras cosas que también hay que hacer. No es solo jugar y jugar, ¿sí? mm. ¿Entiendes? Claro, sí, la mentalidad del deportista, hoy el deportista no solamente entrena todo el día, supongamos el tenista no entrena todo el día pegándole a la pelotita, sino que también tiene una suerte de elementos complementarios que sabe que le van a dar mayor rédito a la hora de enfrentar un partido, como por ejemplo una Ex- buena nutrición, ir al gimnasio, algunos Por hacer eso, yoga, cosas así. exacto.
Exacto, por eso es clave la planificación también del entrenamiento, Claro. como pasa en los deportes tradicionales en ese punto. Sí, 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 sí. Pienso Messi no va a ser mejor por más tiempo estar pegándole a la pelota. Quizás No, perfeccione su pegada, pero tampoco es que pueda estar 8 o 10 horas pegándole a la pelota, ¿se entiende? Sino es claro. poder planificar los entrenamientos, porque jugar más no significa ser mejor en ese punto, y es algo que hay que entenderlo. Y Mm, los deportistas ya profesionales lo van entendiendo a poco, claro. porque también uno le genera estrés, ansiedad, entonces uno tiene que parar por momentos, y quizás no son 8 horas de corrido, son 3 tandas de 2 horas y media más o menos, o 2 tandas de 4 horas, ¿se entiende? Claro, sí, 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 yo voy entendiendo más o menos, la verdad que me parece muy interesante y me voy quedando como por ejemplo con los corredores, que ahora viste que ya está siendo uno de los deportes más importantes del país el salir a correr, que el Sí. corredor no necesariamente, especialmente que va haciendo largas distancias, también necesita no solamente correr, sino también una buena nutrición, necesita fortalecimiento muscular a través del gimnasio y en muchos casos también fortalecimiento mental para poder concretar las metas que realiza, ¿no? Exacto, y los corredores nunca hacen los 42 kilómetros de una. Se preparan, hacen todo un proceso de ir sumando kilómetros para llegar a correr los 42 ese mismo día. Que en Claro. parte es lo mismo, hay que pensarlo todo como un proceso para llegar a un punto. Por eso es Mm, importante tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. ujú. ¿Y el tipo que se mete en esto, entiende eso o lo entiende una vez que se da cuenta que el otro le ganó y pregunta por qué me ganó y el otro muestra todas las cartas de esta naturaleza? Perdón, no entendí muy bien la pregunta. Claro que si te digo que la gente tiene la apertura cuando entra en este mundo de los deportes no tradicionales, como los que vos estás hoy por hoy analizando y trabajando, Sí. entiende de estas necesidades, de estas cosas que te complementan para ser mejor, o en realidad llegan fruto de decir el que ganó hace esto también. Pasa mucho en el deporte, quizás el prejuicio Claro. frente al psicólogo en ese punto, como que viene a salvar el equipo y viene en el peor momento. La idea es siempre el psicólogo como que trabaja dentro del equipo, dentro de los cuerpos técnicos, el cuerpo técnico y con los jugadores para potenciar el rendimiento Mm. dentro de los deportes electrónicos y los deportes tradicionales. Ujú. Te consulto, y esto para ir un poco cerrando, cada vez más ¿Sí? gente, ¿tenés una suerte estadística de cuánta gente está involucrada en esto? ¿O que cada vez hay mayores deportistas no tradicionales? ¿Tienen estadísticas, manejan más o menos algún parámetro? Hay diferentes organizaciones que tienen diferentes parámetros. Yo ahora no sé específicamente números, pero sí que a raíz de la pandemia muchas organizaciones, muchas instituciones, muchos jugadores pasan a hacerse deportistas profesionales. Imaginémonos que las plataformas en el mundo, cuando todo es crisis, esto creció casi un 70% en el mundo. Sí, ¿Se sí. entiende? Imaginémonos lo que puede pasar en el futuro, porque esto también es algo exponencial. Sí, 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 sí. Y esta pandemia es un acelerador de todo eso, ¿no? Es increíble, pero Exacto. es un Cuando hay acelerador. muchas cosas negativas, dentro de todo podemos rescatar esto de los videojuegos y los deportistas electrónicos. Sí, 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 pero y cada vez con más tiempo en la casa se aceleró la demanda de estos juegos de todo tipo. La verdad que es muy interesante, me pareció muy interesante tu visión y es lo que se viene, ¿no? Yo tengo la sensación que eso es lo que se viene, lo que estás entrando a abordar, me parece que es el futuro con un gran presente, digo, o sea que va a ir Así es. incrementándose más, ¿no? Yo digo, imaginémonos si esto es el presente y lo que va a venir después en relación a esto. Sí, sí. Y es un libro Mm, del que estamos hablando también un poco, que puede ser tomado y toma variables psicológicas que pueden ser aplicables también para alguien que trabaja en una empresa, para diferentes cosas de la vida cotidiana también, más allá. Tiene ejemplos de los esports para deportistas profesionales, pero puede ser mm. tomado también para gente que no esté muy involucrada en este ámbito y quiera aprender más, o también le interesan, por ejemplo, las variables psicológicas como motivación, Claro. confianza, Mm, ansiedad, estrés, mm. y puede ser leído perfectamente La y que sí, le sume a él. sí, la naturaleza del trabajo en equipo, cuando hablabas de las empresas, ¿no? De lo Exacto, positivo que resulta y no aquella vieja concepción del divide y reinarás que
termina conspirando contra toda organización. Exacto, 100%, porque pasa mucho también, haciendo analogía con lo que pasa en las empresas y el deporte, las características del líder, cómo armar grupos, y esas cosas son muy importantes. Sí, sí, la verdad que me pareció muy interesante, un libro como para encontrarse, el tuyo, que es Influencia de las redes sociales en los deportistas de alto rendimiento. Más que interesante, como para encontrarse. Esa es mi tesis de graduación de psicología acerca de las redes sociales y la influencia en los deportistas de alto rendimiento. Acerca de cómo las cosas que pueden ir publicando algunos terminan influyendo específicamente en los deportistas, cuando cree uno que solamente tuitea o escribe. Game On, el libro, para agendarlo. Y nosotros también. El libro es Game On, entrena tu mente y mejora en los esports. La verdad que ya te agendamos y seguramente te vamos a consultar más seguido, Tomás. Te mando un abrazo y gracias. Abrazo, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día. Gracias, un gusto. La verdad que un placer poder escuchar a una persona joven, 25 años, Tomás Listy, quien habla sobre esto, sobre la influencia de las redes sociales en los deportistas de alto rendimiento, y especialmente hablando de altos rendimientos, hablamos sobre deportistas que están vinculados hoy a la consola, que usted me puede decir, no, una cuestión menor, no, el desarrollo que está teniendo es impresionante y las nuevas generaciones la tienen completa y absolutamente incorporada. La verdad, el crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos tiempos ha sido de un 70%. Eso demuestra claramente cómo hoy, por dónde está pasando un poco la historia que nosotros quizás con algunos años de más, no digo que menospreciemos o no estamos observando por dónde pasa la sociedad.